en castellano, lo siento, Sí. pero es que me llamo Carlos y durante los próximos minutos voy a intentar que sean conscientes de ciertos aspectos que influyen directamente en la educación de sus hijos. Y que hasta ahora, pues posiblemente muchos de ellos no es que no se den cuenta, sino que no son conscientes. La palabra consciencia, durante toda la charla, le dándose cuenta que es lo que interesa, ser conscientes de lo que pasa. Esta conferencia está enmarcada dentro del proyecto Ágora. Es un proyecto de innovación educativa que surgió ya hace bastantes años y que surgió por el sufrimiento de las familias, básicamente, porque familias como las suyas, familias acomodadas socialmente, económicamente, familias que lo tenían todo para ser felices, y por los estudios de los hijos había una infelicidad en la familia total. Y el que es docente y trabaja con las familias día a día, o es tutor, ve cómo era imposible que eso lo dejásemos de lado. Y empezamos a trabajar, un conjunto de personas, en lo que finalmente derivó en el método Ágora de estudio, que es un método en el cual hemos conseguido que los adolescentes presten plena atención a lo que están realizando, a la tarea que están realizando. Es decir, el principal problema que tiene un adolescente es que se sienta y conforme se sienta, la cabeza de camaleón. O es inquieto, no sabe qué hacer. Por tanto, conseguimos que los adolescentes se centraran en lo que hacían. Aparte de intentar formarlos, la idea es convertíamos a adolescentes en profesionales del estudio. Es fantástico, es verdad. Cogemos a un niño que no sabe prácticamente nada, no sabe ni cómo hacer un esquema, ni qué es estudiar, no sabe nada. Y sale leyendo a 720 palabras por minuto. Bueno, todo eso era muy bonito. Pero ¿qué sucedía? Que luego hablábamos con los críos durante las sesiones, la nueva situación que se había generado con las familias, los padres no la aceptaban. O sea, no aceptaban la nueva situación pensando siempre el padre que el padre tiene la razón y que yo aquí soy el que gestiono. Y nos dimos cuenta que era como una mesa con 3 patas y la pata de la familia fallaba. Pero así de simple, fallaba. Y decías, a ver, si yo intento hacer las cosas bien, intentamos hacerlo bien, ¿cómo puede ser? Entonces lo que decidimos es desarrollar esta conferencia para intentar que el padre sea consciente de la nueva situación. Está claro que ustedes no van a, sus hijos no harán el curso, pero da igual. Todo lo que les vamos a decir en el curso se les da a los críos, a los adolescentes. Y es algo que es una manera de nosotros también implicarnos en la educación. La conferencia está partida en 2 trozos. En la primera parte veremos aspectos que influyen directamente en la educación del hijo. Y en la segunda, que ya veremos conforme vayamos de tiempo, es la perspectiva de los exámenes. O sea, el periodo de exámenes desde el punto de vista del padre, que tampoco somos conscientes. Ahora mismo se nos acerca el periodo de exámenes y sí, ¿qué? El niño más nervioso, todos nerviosos y la casa por la ventana. Pues es unas ciertas premisas donde intentamos darnos cuenta que es un periodo importante y cómo podemos actuar desde ese momento. Bueno, una vez hemos visto dónde estamos situados, voy a empezar con lo que sería la charla en sí. Me gustaría que tuviesen en cuenta una cosa. ¿Cómo englobamos casi al 100% de los adolescentes? Pues los podemos englobar de la siguiente manera. A ver, cualquier estudiante podríamos pensar, ¿por qué no tengo ganas de estudiar? ¿Vale? Cogéis a vuestro hijo, al hijo de cualquiera, ¿y por qué no tiene ganas de estudiar? Sí, pues una pregunta consciente. No sé cuántos alumnos podemos tener, 600, 700, pero si coges al 60, al 70%, no tiene ganas de estudiar. Pero es así de simple. Y luego está el siguiente, el que tiene ganas de estudiar, pero no rinde. O sea, el chico que saca 10, el chico que saca 9, pero que no rinde. O sea, qué pocos alumnos sacan una nota elevada y rinden. Qué pocos, porque sí, puedes sacar un 10, pero estar todo el día estudiando. Vale, está bien, pero no estamos hablando de rendimiento, no estamos hablando de la nota, rendimiento. Entonces, aquí estamos englobando a todo el personal. Tocando la primera, tocando la parte de por qué no tengo ganas de estudiar, voy a intentar que entiendan un concepto muy importante, que es, los adolescentes no estudian porque no quieren. Eso no es cierto. El hecho de que cojáis a un adolescente y veáis y digáis, es que mi hijo es un holgazán. Eso es un error gravísimo. Su hijo no es un holgazán. Su hijo, si no estudia, es por algún motivo. Volvemos a la consciencia. No somos conscientes. Mi hijo no estudia, no tiene ganas de estudiar. Vale, por favor, pero no puede decir que su hijo es un holgazán o que su hijo no tiene ganas de estudiar. ¿Vale? Durante toda la charla verán que les hablo desde ese punto de vista. Está claro que los problemas con su hijo está claro, pero ahora estamos nosotros, como padres. ¿Vale? Y veamos cómo lo podemos afrontar. Pues bueno, su hijo, si no estudia o no tiene ganas de estudiar, no es porque sea un holgazán. Para que me entiendan, si ustedes cogen un enchufe, lo enchufan a la luz, y aquí tienen un portabombillas con una bombilla, y en medio tenemos muchos interruptores, si todos los interruptores están abiertos, la bombilla estará encendida. Perfecto, no hay problema. Un solo interruptor que esté cerrado, la bombilla estará apagada.
Pues con los adolescentes pasa exactamente igual. Hay un enchufe, hay muchos interruptores y tengo ganas de estudiar. Un solo interruptor que haya apagado, su hijo no tendrá ganas de estudiar y no sabrán por qué. Lo verán que se levanta, que se va aquí, que se va allá, que se va a la tele, que se va al baño, que se va, que tengo que ir a comprar, es que no tengo ganas, es que tengo sueño. Un solo interruptor. Imagínense, sin ser conscientes, la cantidad de interruptores que pueden estar cerrados. Ese es el tema. Lo que vamos a ver hoy es eso. ¿Qué interruptores podemos utilizar para ayudar a nuestros hijos? Los más importantes son los siguientes, los que veremos nosotros aquí. La alimentación es fundamental. Para mí es el más importante. Es el más importante. Y no somos conscientes de la alimentación que le damos a nuestros hijos. Y ya está. La sociedad actual, en el ritmo que lleva, pues vamos todos en un tren tirando y nadie se para a pensar qué está pasando. Luego tenemos el deporte, la importancia que tiene el deporte. No somos conscientes tampoco. Cogemos en la asignatura de educación física y hubo un momento en que hasta se llegaba a desprestigiar. Escuchen, por favor, es tan importante como matemáticas. Igual, lo que pasa que es que no somos conscientes de por qué es tan importante. Y ya está. Pues ahora veremos por qué es tan importante. Las condiciones de estudio. Lo importante es que son. Tampoco vemos que sí, un hijo puede estudiar conmigo en la salita. Luego veremos la importancia del descanso. Las distracciones, la importancia de las distracciones, el móvil y el ordenador, es un problema gravísimo que la sociedad no lo está viendo, pero ni pensar. Para mí está a la altura de enfermedades terminales que va por dentro y cuando salga y nos explote, diremos, ojo, que aquí nadie hemos hecho nada por pararlo. Pero, por lo menos vosotros serán conscientes, ustedes serán conscientes de lo que está pasando. Luego tenemos el horario, la importancia de una buena distribución del tiempo. Y luego la importancia de los padres y las madres, claro, es lo que estamos hablando. Si todo eso está abierto, en principio, el alumno tiene ganas de estudiar, en principio. Hay más interruptores, pero estos son los que nosotros vamos a intentar trabajar. Bueno, vamos a empezar con el primer interruptor, que es la alimentación y el estudio. Dos cosas importantísimas. La primera, a partir de ahora hay que tratar la alimentación, la comida, como energía. O sea, es que no nos damos cuenta, tratamos la alimentación como algo que le tiene que gustar a mi hijo o como algo que está bueno, que está malo. No, a partir de ahora la alimentación es la energía que necesita su hijo. Así de simple. ¿Qué pasa? Háganse una idea de que su hijo es un coche de competición. Y ya está, tengo un hijo que es un coche de competición, que durante la semana entrena en el circuito, que es el instituto. Y los fines de semana va a la carrera a competir, que son los exámenes. Vale, pues a partir de ahora ténganlo claro, necesita la mejor gasolina y la gasolina adecuada, la energía. Y el segundo punto es que tengan en cuenta que la digestión es el proceso o de los procesos que más energía consumen el cuerpo, que no somos conscientes. No somos conscientes. O sea, acuérdense que su hijo es un coche de competición y que la digestión es el proceso que más energía consume. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Veamos el por qué es tan importante la alimentación en el estudio. Según la Organización Mundial de la Salud, un adolescente está entre 10 y 19 años, aunque actualmente a los 20 y pico siguen siendo adolescentes. Pero en fin, es una edad de cambios tanto físicos como mentales, de emociones, sexuales, de todo tipo. Es una etapa donde los cambios físicos han sido estudiados y sabemos qué necesitan, de qué no pueden tener carencias, qué vitaminas. Es decir, un momento de cambio tan importante, tenemos que ser conscientes que la alimentación que le demos va a ser importante. De los 10 a los 19 es el proceso de cambio. De los 40 a los 45 sí cambiamos. De los 30 a los 40 cambiamos. Pero de los 10 a los 19 es uno de los puntos más importantes. Pero al final, la clave la tenemos aquí. El cuándo y el cómo. O sea, voy a empezar por el punto más importante, que es la noche, la cena. De aquí, cuando salgan por esa puerta, eso les tiene que quedar clarísimo. Según lo que cenen, su hijo rendirá o no rendirá. Así de simple. O sea, la vida, como les he comentado, va marchando. Acaba el día, llega a casa, usted le pone a su hijo un plato de hervido, una chuletón, unas chuletas, le pone embutido, luego postre. Muy bien, esto es fantástico. ¿Por qué? Porque el niño está en edad de crecimiento. Ya ha desgastado durante todo el día, entonces tiene que comer. ¿Cómo que tiene que comer? ¿Dónde se va su hijo? Su hijo se va a dormir. ¿Necesita energía para dormir? No. Entiéndanme. Cuando ustedes van a dormir, ¿qué es lo que hacen con el móvil? Lo conectan a la luz, cargan el móvil y por la mañana hablan. Eso es normal, hace todo el mundo. ¿Pero qué sucede si están por la noche hablando con el móvil? ¿Qué sucede? Que por la mañana no tienen batería. Se han gastado por la noche.
Esa es la clave, eso es lo que tienen que entender. Durante la noche, su hijo tiene que cargar baterías, tiene que cargarse de energía, no gastarlas haciendo la digestión. Por tanto, fundamental que cenen muy ligero. Tienen que entender, a ver, no estoy inventando nada. Toda la vida se ha dicho que se tiene que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Toda la vida. Y nadie le hacemos caso. ¿No? Nuestra sociedad actual es llegar y va, comida, amba. No. Luego no pueden, es lo que hablamos. Cogen y le dan de cena así, el niño se va a dormir, obviamente, pues si tiene toda la sangre aquí, está haciendo la digestión, se va a ir a dormir. Se va a dormir y por la mañana no tiene ganas de levantarse. Venga, fill, alza que no, es que mi hijo no se levantaría nunca. Es normal que no se levante nunca, si es que no ha descansado. Y luego lo llevan, es que lo llevará el médico, que le dé vitaminas. ¿Qué vitaminas? Por favor, ¿qué vitaminas? Sean conscientes, pero sean conscientes no solo para su hijo, para ustedes. O sea, esto que les estoy diciendo vale para ustedes igual. O sea, un hábito saludable es una cena muy ligera. Muy ligera, no les digo lo que tienen que comer, a mí eso, yo no entro, una ensalada, ¿qué es lo que? Es que no entro para nada, pero sí lo que entro es que entiendan que su hijo para dormir no necesita nada tener. Por tanto, hay que hacer una cena muy ligera, ya ustedes verán conforme la hacen o conforme lo iremos valorando. ¿Qué sucede? Nos levantamos por la mañana después de haber cenado, no haber hecho la digestión y que tiene ganas de comer, su hijo, ¿qué tiene ganas de comer? No tiene ganas de comer nada. Se vienen al instituto y conforme se vienen, lo ves así. Cuando ves a un alumno así, tienes clarísimo que ese niño o no ha descansado o que algo le está fallando. Directamente, la manera de darse cuenta. Pasa la mañana, llega la hora de comer. ¿Y qué pasa con la hora de comer? El meu fill está en edad de crecimiento. Plato de macarrones, sí. Qué grande. Tengo que alimentarse, que es mi hijo. Le tengo que dar comida. ¿Tendré yo dinero para darle comida a mi hijo? Madre mía. Error. ¿Por qué? Si le das ese plato de macarrones así de grande, tu hijo cuando termine de comérselo se va a ir a hacer la siesta. Por lo menos, si se va a hacer la siesta, no sean... O sea, el tema está, no les digan, no lo riñan. Es que tienes que estudiar, es que no estudias nada. Por favor, pero si le acaba de dar un plato que la sangre la va a tener aquí durante toda la tarde, haciendo la digestión. Seamos sensatos, pero es que eso les pasa con ustedes. Es que yo, ¿cómo me voy a hacer la siesta? Hombre, pues entonces, mira lo que comes. Es que son principios tan sencillos y tan básicos y que no le prestamos nada de atención. También no le prestamos la atención, ahora verán por qué. Pero es igual, y que me digan, no, es que mi hijo, ¿yo cómo le voy a decir a mi hijo que coma lo que toca si llega y se comería hasta un toro? Pues ahora verán lo que hay que hacer. Si viene y se comería hasta un toro, lo primero es porque no han utilizado bien el tema del equilibrio energético. Tienen que ir comiendo equilibradamente durante todo el día. No pueden haber picos. Es que la gente quiere adelgazar. Yo es que no como en todo el día y me... Pero que estamos... No entendemos cómo funciona el sistema. Por tanto, si su hijo se ha levantado a desayunar un poco, a media mañana ha almorzado un poco, cuando llega hora de comer, en principio no estará desbocado. En principio comerá bien. En el hipotético caso que eso les pase, ayúdenle a su hijo, cojan una servilleta y ¿qué sucede cuando comemos? Si yo les pongo a ustedes el mejor plato, piensen en el mejor plato que hay, el que más les guste, se lo ponen a comer, saborean, ¿saben cuántas cucharadas? 2. A la tercera ya no se acuerdan. A la tercera ya comen por inercia. Pues es bien sencillo, cogen una servilleta, si lo ven que su hijo no está, porque eso se ve, o sea, tú ves a tu hijo que está y se lo come, tiene ansiedad, no, ¿qué nos pasa? Cogen una servilleta, le cogen un bolígrafo y le obligan a que cada vez que coja una cucharada, marque una X. Eso significa ser consciente de cada cucharada. ¿Qué ventajas va a tener? Va a tardar más en comer y se va a saciar. A partir de un cierto número de minutos comiendo, te sacias, te quedas y ya no te hace falta más, yo ya no me lo he terminado. Cojo otra cucharada, vuelvo a ser consciente, vuelvo a comérmelo. Si lo prueban ustedes se darán cuenta que pueden disfrutar de toda la comida, no solo de las 3 primeras cucharadas. Pero en fin, aquí estamos hablando de nuestros hijos. Hay que intentar que se haga bien. ¿Por qué? Porque si se sacia bien, o sea, si come lo que toca, a las 3:30 o las 4 yo le podré exigir a mi hijo que se ponga a hacer tareas. Pero si le pongo un plato así y se lo come entero, no le voy a exigir nada, que es por donde la línea por la cual estamos trabajando. Es decir, sean conscientes. Yo que no le digo nada un domingo por la tarde, que coma lo que quiera, una paella, un plato de paella, 2, 3, 5, da igual, que luego se tire en el sofá, da igual, pero en un periodo como ahora, por ejemplo, ya estamos en un periodo donde hay que rendir. ¿Cómo podemos permitirnos eso? No podemos permitirnos, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que comer? No se lo digo, pero que valoren. Una persona grande tendrá que comer un poco más, un adolescente un poco más pequeño, un poco menos, pero sean conscientes que es energía. Es energía. ¿Qué necesito darle yo a mi hijo? Y que sean conscientes que si se pasa comiendo, no lo tendrá. Les pongo, todo esto son con ejemplos, o sea, hace 6 meses tengo una alumna que llega a mi casa, le daba clase, y cuando entran por la puerta, ya ves, también doy clases de matemáticas, pero siempre las doy con 2 vías, o sea, es decir,
doy matemáticas porque es mi trabajo, pero también es mi trabajo analizar el comportamiento del estudiante y ver cómo puede mejorar. Por tanto, enseguida, conforme ves entrar algo falla. Pues algo falla de libro. Se sienta, mandas un ejercicio que le habías mandado el día anterior y no sabe ni de qué le estás hablando. Como si le hablaras en chino. A ver, por favor, si es que te lo he explicado ayer. Algo está fallando. Y ya la primera pregunta es directa. Yo cuando veo que algo falla, le pregunto, ¿has comido? No, un plato de macarrones. Sí, ¿no? Sí, perfecto. ¿De dónde vienes? Eran las 6 de la tarde. Venía de hacer deporte del gimnasio. Y había ido a las 5:30. Digo, claro, es come a las 3:30. Es decir, come a las 3:30. Esa niña, una niña de compresión normal. Se va al gimnasio. ¿Creen ustedes que habrá rendido en el gimnasio? Pero si la sangre la tiene el estómago haciendo la digestión, ¿cómo va a rendir en el gimnasio? Encima estará más cansada. La sangre no la tiene en las piernas. Eso es otro de sentido común. Voy a hacer deporte, no puedo comer. Pero no puedo comer porque tengo que hacer la digestión y no tendré la sangre donde toca. La tendré en el estómago. Y luego se viene a dar clases. Por favor, esa niña no se entera de nada. No se entera de nada. Ella no es consciente. Y los padres tampoco. Porque aquí el principio, ¿dónde se tiene que cortar? El padre tiene que cortarlo. El padre tiene que cortarlo. Tiene que comer pasta. Por supuesto que hay que comer pasta. Hidratos de carbono es la energía mejor que pueda tener. ¿Vale? Pero controlemos. Porque si esa adolescente estaba así, era por eso. Van viendo un poco por dónde va. Luego nos vamos a la merienda. Es fundamental que merienden. Pero plantéenselo así. ¿Tienen un hijo? ¿Yo cómo puedo ayudar? Es que es la conferencia. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en sus estudios? Hombre, plantéense que su hijo tiene que comer 5 veces al día. No vale taparnos los ojos y decir, ya se comprará un bocadillo. No, no, no. Planéenlo. O sea, planéenlo así de simple. Necesita un bocadillo por la mañana, tiene que comer algo por la tarde y algo para cenar. Para estar siempre equilibrado. En ningún momento se le descompensan los niveles. Si se descompensan los niveles, cuando llegue por la noche, se atracará a cenar. ¿Y qué sucede? Ya volvemos otra vez. Si el niño va equilibrado, merienda un poco, llega, para dormir no necesita energía, la energía la necesita por la mañana. ¿Por qué? Porque tiene un coche de competición y ¿qué sucede? Que no le pone gasolina, y llegan aquí y no comen, y los ves que están cabezas rachas, no saben para dónde tirar. Esas personas no tienen energía, si no la han cogido. Por tanto, dense cuenta, planteen cómo tiene que ser el día y analicen y influyan ahí. Es decir, no lo dejen, no, ya se comprará algo para merendar. No. Y que si es preciso que se lo lleven. Ustedes trabajan y se van todo el día afuera, la mejor manera es esa. O sea, desde las 8 de la mañana, las 6, las 5, las 4, me llevo todo lo que tengo que comer durante todo el día y todo el día voy equilibrado. Es la clave. ¿Vale? Por último, el qué comer. Ahí ya no entro, ¿eh? Ahí no entro. Ustedes lo saben, la dieta mediterránea. Yo no les voy a decir que tiene que comer su hijo. Ustedes lo saben perfectamente. Lo que no se sabe es cuándo ni cómo. Pero el qué, eso ya no entro. O sea, ustedes sabrán perfectamente qué le tienen que dar. Legumbres, verduras, pescados, carne, lo que quieran. Eso no entro. Pero lo que sí que tienen que entrar es que las cenas tienen que ser ligeras. Vamos al segundo punto. Preparación física y el estudio. ¿Cómo influye el deporte en el estudio? Antes que nada, les voy a hablar de las endorfinas. No sé si sabrán lo que son las endorfinas, pero son las moléculas que vulgarmente se llaman las moléculas de la felicidad. ¿Vale? Si cerráis los ojos y pensáis en algo que os guste, lo que más os guste, esa sonrisa que se os queda, eso son las endorfinas, lo que generan. Cuando tenemos problemas, pues que nos hacen resurgir, son las endorfinas. Tengan en cuenta que los adolescentes están teniendo subida y bajada psicológica. En momentos de muy arriba y momentos de muy abajo. Si tienen los niveles bajos de endorfina, es muy problemático. Los tienen que tener altos. De hecho, la mayor parte de las veces que uno es que no me encuentro bien, voy a ir al médico, el médico le tenía que recetar haz deporte. Haz deporte. O sea, el deporte genera endorfinas. El deporte genera endorfinas, por tanto el deporte me hace sentir bien. No somos conscientes. ¿Quién le ha dicho alguna vez que o coja a su hijo y dice, venga, haz deporte porque... No, el deporte lo tienen que hacer porque se va a sentir mejor. O sea, pruébenlo. Eso es tan simple como probarlo. Me voy, pego una vuelta al pueblo y conforme estoy llegando a mi casa, todos los problemas que tenía se van girando. Y llego con sonrisa, pero aquí ¿qué ha pasado? Pruébenlo. Es así, no es ningún misterio, es una realidad. Pero tampoco somos conscientes de la importancia que tiene que mi hijo esté bien. Tengo alumnos ya más mayores de universidad que cogen y dicen, no, es que estoy desde las 2 hasta las 10 de la noche estudiando. Eso es un error. No permitan que su hijo esté desde las 2 hasta las 10 estudiando. Si no va a rendir. No va a rendir. Cojan a mitad, que se vaya, que haga deporte, que genere, que se oxigene. Pero fundamentalmente es ese punto de vista. Es que hacer deporte genera felicidad. En esta sociedad ahora necesitamos felicidad. Bastante crisis hay. O sea, es tan simple. ¿Vale? Veamos a ver. Es eso. Las endorfinas provocan euforia, alivian el dolor. Hacer deporte por la mañana te activa, por la tarde te relaja. Memoria física, o sea, mejora física cardiovascular y riego del cerebro. Un mecánico necesita tener las manos fuertes,
¿vale? La sangre la tiene aquí. Un adolescente necesita que esto le funcione. Un mejor riego vascular le lleva el oxígeno a la cabeza, le va mucho mejor. Es decir, ya no me vale haz deporte porque... No, haz deporte porque te vas a sentir mucho mejor, porque cuando tengas problemas te vas a salir por ellos, y porque es eso, es nuestra herramienta de salir del momento en el que estás. Reduce el estrés. Piensen en su hijo como uno de ellos tres, ¿vale? Cuando lleguen los exámenes, ¿por dónde sale el escape? Por la válvula. Pues la válvula, una de las válvulas es hacer deporte. Una de las válvulas, hay más, pero una es esa. Cuando ven a sus hijos que empiezan, el agobio, y es que es común en todas las familias, es que mi hijo está, haga un poco de deporte, por favor, haga un poco de deporte, que es la manera de parar, ¿vale? El running, no valen las excusas, es que yo qué sé qué tiene que hacer mi hijo, es que unas deportivas y hacer deporte, corra. Hoy en día es bien sencillo, una vuelta. Si les explican realmente por qué tiene tanta importancia el hacer deporte, lo harán. Y ahora viene la segunda. Es que yo no quiero que mi hija, pongo mi hija porque es un caso un poco... Que mi hija vaya sola, vayan con sus hijos. Vayan a correr con sus hijos. ¿Para qué estamos aquí? Para implicarnos en la educación de nuestros hijos y en los estudios. Es que es muy bonito. Mi hijo no tiene ganas de correr. Váyanse con su hijo. ¿Se lo han preguntado alguna vez? Ya sé que son adolescentes y que ser adolescentes es complicado. Y que siempre dicen a todo que no y que están muy cerrados. Pero inténtenlo y váyanse con sus hijos. Verán cómo vale la pena. Cuando vayan y se acostumbren, aparte de que estarán con ellos, le están haciendo un beneficio. Y correr pueden todos. Les beneficia a ustedes y a ellos. Por último, ir con cuidado, porque hay muchos adolescentes que juegan a fútbol, practican ya deporte. Muchísimo cuidado, porque el exceso de deporte es igual de perjudicial como el deporte en sí. O sea, como no hacerlo. Es decir, si sus hijos se van a hacer un entrenamiento, sé que aquí tienen que haber muchos, porque sé que hay una escuela en Benicarló y hay muchos adolescentes. Todo aquel adolescente que vaya a hacer un entreno, cuando vuelva no va a rendir nada. Ténganlo asumido. Así de simple. Yo los tengo, vienen a mí después del entreno y cero. O sea, es como si hablaras con una pared, como si no estuviesen donde están. Claro, tienen que ser conscientes de eso. Tiene que hacer deporte, por supuesto. Tiene que ir a entrenar, por supuesto. Pero ajustenle el horario, ya veremos luego cómo hacerlo. Y que sepan que cuando termina, el adolescente no hace nada. Está fuera de combate. Mentalmente está fuera de combate. A veces hemos visto el deporte, vamos a ver la gestión del tiempo. A ver, si yo les hiciese una pregunta, les pregunto, ¿cuántos de sus hijos tienen un horario? ¿Cuántos tendrán un horario? Después de cenar, el ir a dar una vuelta es bueno o malo para un crío. ¿Una vuelta de qué? O sea, hacer algo de deporte después de cenar. No. Ir a andar. Después de cenar, caga la digestión y a dormir. Deporte antes. A ver, relaja, pero antes de cenar. Cuando lleguen a cenar, pues, no. Yo les diré, el 90% de los adolescentes no tienen horario, ¿vale? Ninguno. Y del 10% restante que lo tienen, no sirve para nada. Así de simple. Es decir, el 90% no tiene horario y el 10% tiene este horario. ¿Saben para qué sirve esto? ¿Lo ven? Para nada. Para nada. Así de simple. ¿Por qué? Porque este horario lo cogen y lo colgan en la pared. Y lo ven un día, ¿vale? 2, 3, 4. Pero es como si tienen un coche con gasolina y la llave del depósito no la tienen. Cuando se le acabe la gasolina, ese coche no va. ¿Qué sucede cuando pasa una semana y media y por un día no lo cumplen? Deja de tener valor. Deja de tener valor. No vale. Es como si hemos fallado y lo tenemos durante todo el año y no vale para nada. Y ustedes se preguntan, ¿cómo lo puedo solucionar eso? Pues con esto. Vamos a trabajar este concepto. ¿Vale? Esto es un ejemplo de horario, pero este es el horario que funciona. ¿Por qué funciona? Porque este horario es semanal. Es decir, ustedes, voy a intentar que entiendan, a ver, cuando damos los cursos a los adolescentes vienen, no sé, llevamos muchos años dándolo, ¿no? Y al principio no se daban cobrando. Nos dimos cuenta que al final la sociedad funciona así. Tú pagas y te esfuerzas. Te lo dan gratis y no te esfuerzas. ¿Vale? Pero para que entiendan, cuando tú pagas por algo, te involucras y lo haces. Pero cuando no pagas, pues no. Yo he tenido mi tutoría, les he planteado hacerlo a mis alumnos y mis alumnos han pasado completamente, ¿vale? Completamente. ¿Dónde quiero llegar? A que esto es un trabajo de ustedes. Esto es un trabajo de coger, sentarme con mi hijo y decir, a ver, caballero, ¿qué horas tienes tú para estudiar? ¿Qué horas tienes tú de ocio? ¿Qué horas tienes? Y venga, esto se hace en el ordenador. Si no tienen ordenador, lo cogen y lo hacen a mano. Pero es sentarse con ellos. Es que es muy bonito
en el instituto lo harán, en tutoría se trabaja la gestión del tiempo. No, señores, no se trabaja la gestión del tiempo. Aunque se trabaje, pasan completamente de la gestión del tiempo. Eso es una parte que tiene que hacer el padre, no el tutor. Por más que, pero no por nada, sino por lo que les estoy diciendo, pasan completamente. A mí, ¿qué más me da que te ponga un horario que no te ponga? Si es que tampoco, por más que yo les dé los argumentos que les voy a dar a ustedes, que son los buenos, es decir, vosotros le quieren que ir a casa y coger y decirle a sus hijos, por esto y por esto, tienes que hacerte el horario. Y te vas a sentar a mi lado y si quieres algo vas a estar conmigo. Y lo vas a cumplir. ¿Qué sucede? Este horario es semanal, ¿vale? Entonces marcan semana del 2 al 10 de noviembre. Y cada cosa que van realizando, yo he ido a correr, esto puede abarcar desde personas de 18 años hasta de 12, ¿no? Ocio, ir al repaso, lo tacho, ir a estudiar, voy tachando. ¿Qué sucede? El hecho de ir tachando cada cosa que realizo me reafirma. Me hace darme cuenta, me hace ser consciente que lo estoy realizando. Me hace sentir bien. Ya está, no pregunten por qué. Cuando quieran ustedes conseguir algún objetivo, háganlo. Cojan y anótense lo que tienen que hacer y vayan marcando. El mismo hecho de ser consciente te hace estar a gusto. Yo recuerdo el primer maratón que corrí, que aún tengo la lista de cómo cada día estaba ansioso de marcar lo que había hecho. Es una tontería, pero no lo es. No, ¿por qué? Porque eres consciente de lo que haces, te viene bien. ¿Qué sucede si una semana estoy malo? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Cojo ya la semana siguiente, otro blanquito que tengo, le pongo semana de tal a tal. Es la ventaja que tiene, es semanal, me da igual, yo no voy a... Ese primer horario era anual, eso yo no hago nada. ¿Entienden? Ustedes pueden controlar a su hijo. A ver tu horario, ¿cómo lo tienes? ¿Qué has cumplido? ¿No has cumplido? Tiene que cumplir en todo, ¿vale? Entonces, es importante que se sienten con ellos. ¿Por qué es también importante que tengan el horario? Porque el horario les permite no divagar, ¿vale? O sea, nosotros hacemos hincapié en el objetivo de un adolescente. O sea, una persona, si no sabe dónde quiere ir, no va a llegar a ningún sitio. Tenga 20, 12, 5, 4 años. Pero si entonces, una vez tenemos claro el objetivo, que aquí no es el caso, ¿cómo llego? O sea, si yo tengo claro que quiero llegar a Madrid, ya tengo mi objetivo. ¿Y cómo llego a Madrid? Llego a Madrid con mi brújula, con mi horario. Mi horario es el que me permitirá llegar a Madrid. Tengo un objetivo de ir a la universidad, hacer lo que sea, pues mi horario me lo permitirá. Otro ejemplo muy bueno, tenía otro alumno, un día, a las 7 de la tarde, sale de casa y conforme sale lo pillo, pero de vellón. Digo, este tío sale y estaba con la mochila, no tengo la mochila, pero es igual, sale, el tío se queda allí, yo entro dentro y a los 10 minutos se me ocurre salir. Salgo y ustedes, esta es la sensación, estaba así. Miran hacia arriba y digo, pero Jomar, ¿que tú qué haces? ¿En periodo de exámenes? No lo sé, igual me voy a cortar el pelo. Ese chico no sabía qué tenía que hacer. ¿Cómo lo iba a hacer si no sabía qué tenía que hacer? No tenía un horario, no sabía, llegaba y ¿qué? Pues le digo, vete a la biblioteca, aún me lo está agradeciendo, solo por decirle, vete a la biblioteca y estudia algo, montate un horario. Pues tenemos que tener claro la importancia que tiene. Fundamental. Hay que introducir en el horario horas de estudio. Horas de estudio no son hacer el deber. O sea, no es hacer el deber. Tenemos que conseguir que nuestros adolescentes estén sentados y estén a gusto, estudiando. Estudiar no es hacer el deber, o sea, hacer el deber. Estudiar no es ir al repaso. Estudiar es prepararse esquemas, prepararse la lección, estudiártela para cuando llegue el examen. Y usted le dirá a su hijo, es que yo me lo sé todo. Error. ¿Cómo podemos cogerlo por detrás? El argumento es, si tú tienes un examen de un tema, no hay problema. Mientras yo voy explicándote, te oigo un poco, miro, agacho, a mitad de tema repasa un poco, al final lo repasamos, hago el examen y yo no he estudiado nada. Pero si es de 2 temas, ¿qué sucede si es de 2 temas? Empezamos el primero, esto está muy bien. Segundo, lo empezamos, lo vamos por la mitad, ya. ¿Cómo te acuerdas tú del primero? Ahí es donde hay que engancharlos. Hay que decirle, escucha, si quieres. Tú los exámenes los tienes de 2 temas y tienes que estudiar. Tú móntate un esquema, tú móntate lo que te dé la gana. Pero tú tienes que estar en tus horas de estudio, que es lo que llamamos estar sentado, hacer el hábito del estudio. Que luego veremos cómo vamos a utilizar eso en otra ventaja. Porque al final no vamos a utilizar solo las horas de estudio